Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos el siguiente capítulo de nuestros contratos laborales. Vamos a tratar en específico dos. Vamos a tratar el contrato de aprendizaje con estipendio y vamos a tratar el contrato a realización de actividad específica dentro de la obra o el servicio. Vamos entonces adelante. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para entrar en materia de la manera más didáctica posible. Soy Cristian Ameste y abogado laboral. Si vamos a hablar de aprendizaje, tenemos que entender que es un contrato escrito y visado. Como habíamos visto en sesiones previas, no hay plazo máximo de visado. Y evidentemente es un contrato laboral, porque está regulado por la Ley General del Trabajo en su artículo 28 y siguientes. El objeto no es trabajar. El objeto de este contrato es aprender por una parte y enseñar por la otra parte. Y en general, por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones no asimilan aportes por aprendices, provisto que ellos no están viniendo a trabajar. Por tanto, no necesito hacer aportes porque no es un trabajador, es un aprendiz. Y doctrinalmente, igual que pasa con nuestros modelos profesionales, no debería tampoco pagarse desahucio, provisto que el desahucio por conceptualización, Decreto Supremo 110, artículo 2, es el efecto de un despido con causa forzosa, sin causa, llamémosle. No hay una razón del despido, es injustificado, pero para efectos del mantenimiento y sobrevivencia de su familia, de la propia persona y su entorno, que en este caso no existe porque esta persona no está viniendo ni a trabajar ni a conseguir un empleo para el sustento de su persona o su familia. Está viniendo a aprender una técnica, a tener experiencia laboral, a aplicar sus conocimientos y captar nuevos. Por tanto, no debería yo pagar desahucio, aspectos recogidos en nuestro propio contrato. La duración máxima de este contrato es 2 años por el mismo 28 y siguientes de la Ley General del Trabajo, y aquí viene la diferencia que nos muestra que hay 3 contratos de aprendizaje diferenciados. Tengo el contrato de aprendizaje laboral, de aprendizaje con remuneración, porque voy a pagar y estoy dispuesto a hacer un salario mínimo nacional por lo menos. Tengo el contrato de aprendizaje con salario teórico, a ser tratado en otros capítulos, tanto cuanto este, y la opción con estipendio. Si nosotros vamos a nuestra programación, vamos a ver cuándo nos tocaría ver esos otros contratos. Hoy día estamos a viernes 23 y tengo el contrato de aprendizaje con estipendio. Y vamos a buscar un momento, por favor. Aquí tengo que hoy estamos con el contrato de aprendizaje o pasantía con estipendio, y luego voy a tratar los otros dos tipos de aprendizaje en diferentes fechas. Un momento, por favor, están abiertos demasiados documentos que los vamos a necesitar, entonces tenían que estar abiertos. El contrato de aprendizaje con salario el miércoles 28 de abril y el contrato de aprendizaje con salario teórico el viernes 30 de abril. Entonces vamos a tratar en su oportunidad. Dicho esto, el problema entonces va a ser la remuneración, porque en la remuneración es donde nos solemos trancar, porque hay la duda si hay que pagar o no hay que pagar salario. Y según lo que vamos a ver en futuros capítulos, tenemos el contrato remunerado de aprendizaje, pero para entender el tema remuneración tenemos que ver qué ha pasado en el tiempo respecto a ello. Entonces es Ley General del Trabajo 1939, artículo 28. El aprendizaje será o no remunerado, dependiendo que se pacte entre partes. 1956, Código de Seguridad Social, siempre es remunerado. Reglamento al Código de Seguridad Social, Decreto Supremo 5315, artículo 15 de 1959. Volvemos al tema de 1939 de la Ley General del Trabajo. Remunerado o no, cualquiera de las dos posibilidades.
Si es remunerado, tengo el que vamos a tratar el miércoles siguiente, el miércoles 30. Pero si no fuera remunerado, entonces puedo aplicar y tengo que aplicar lo que me indica el Decreto Supremo 5315, reglamento al Código de Seguridad Social, regulatorio de lo siguiente. Reglamento al Código de Seguridad Social. Artículo 15. Las personas que efectúen un trabajo en empresas o instituciones afiliadas a la Seguridad Social, como aprendices, pasantes o voluntarios, remunerados o no, serán asegurados en base a un salario teórico que no sea inferior al mínimo nacional. Entonces aparece un salario teórico como posibilidad que no tiene dinero de por medio, por eso es teórico. Dicho el caso, entonces, salario teórico es la opción 2 a ser tratada el próximo viernes, que tiene que ser pagada mediante una planilla complementaria, provisto que no es un trabajador común y corriente, dado que no está recibiendo para empezar dinero, por eso es salario teórico. Pero gracias a ese salario teórico es que yo puedo conseguir su afiliación al ente gestor de salud, provisto que dice salario teórico, cuyo monto se determinará por el Ministerio de Trabajo. Pero nada impide optativamente darle un estipendio, que es lo típico en este país. Porque lo típico en este país es que nosotros entreguemos un estipendio consistente tal vez en 700 bolivianos, 1000 bolivianos, 2000 bolivianos, de todo se ha escuchado. Motivo de este capítulo. ¿Y cuál es entonces el contrato que empleamos? Pues usamos nuestro contrato de aprendizaje con salario teórico y estipendio. Busquemos entonces el modelo. Y aquí lo tengo. Contrato de aprendizaje. Todos nuestros contratos de aprendizaje, los tres, con salario teórico, con estipendio y con salario mínimo o más que el salario mínimo, se parecen. La diferencia está en la cláusula remunerativa. Las partes signantes desean encaminar una contratación de aprendizaje. Nótese que nuestros contratos van a usar simultáneamente el término aprendiz pasante, provisto que algunas normas usan el término aprendiz o aprendizaje, por ejemplo la Ley General del Trabajo, y pasante aparece en otras normas, por ejemplo el Código de Seguridad Social o la reciente Ley de la Juventud, también en la Ley del Voluntariado. Normativa aplicable, la Ley del Trabajo y sus reglamentos y documentos internos del propio empleador. No se descarta la entrega de otros reglamentos y políticas institucionales. Por ejemplo, entre los documentos internos tal vez tienen un código de ética, tal vez tienen un programa de seguridad y salud en el trabajo, no sabemos. Justificación. Esto ya es muy propio de la organización empleadora. Por ejemplo, es una entidad sin fines de lucro que desarrolla proyectos de tal cosa o vinculada con clientes, lo que fuere. Pensemos en un hotel o pensemos en una industria, por ejemplo. Al presente está en curso el proyecto de creación, este es un ejemplo X, denominado Generando la oportunidad de tener personal estudiantil o recién egresado que aprenda del oficio. Pregunta, ¿necesito un acuerdo con alguna universidad, un convenio para que la universidad me mande a sus estudiantes? Respuesta, no necesito. Según convenio con el instituto técnico, lo que fuera, esto es voluntario, hay la posibilidad de recibir este año a 7 personas para que luego de ser evaluadas se puedan graduar, puedan tal vez conseguir experiencia, tal vez conseguir su título o nada, no tengo ni siquiera ningún convenio. Objeto del presente contrato, desde tal fecha hasta tal fecha, duración máxima 2 años, el aprendiz pasante se vincula al contratante para desempeñar funciones en tal calidad y el objeto, por tanto, es la transferencia de conocimiento, no es la prestación de ningún servicio. Pueden reconducirse hasta 2 años como tope. ¿Quieres hacerlo? Si vas a hacer un primero de 3 meses, 5 meses, 6 meses, lo que fuere, y un segundo por 3 meses, 5 meses, 7 meses, lo que fuere, no menciones en el segundo que ha habido uno primero, porque lo que menos queremos es que el inspector laboral opine sobre el tema sin conocimiento, que típicamente es el caso. Remuneración. Este es un caso especial, que estoy en el caso 3. Aprendizaje con estipendio.
En mérito al decreto 5315, lo acabo de leer, se pagará al aprendiz un estipendio en bolivianos, lo que hayan acordado, y simultáneamente será asegurado por un salario teórico del salario mínimo nacional, obligatorio, según hemos visto, del decreto 5315, que dice que dicho salario teórico, dice, no será inferior al salario mínimo nacional, para efectos de su afiliación a la Caja de Salud. Para la seguridad social de largo plazo, los aprendices no generan aportes porque no son trabajadores, provisto que el objeto contractual no es prestar servicios, sino captar enseñanza. Periodo de prueba. Por ser un contrato eventual, no está sujeto a periodo de prueba. Ningún contrato de aprendizaje o cualquier otro contrato eventual genera periodo de prueba. Por la naturaleza de formación profesional del aprendiz pasante, si éste o el contratante o ambos determinaren que el objeto no estuviera generando los esperados beneficios, los rescindirán, sea unilateralmente por cualquiera de ellos o por mutuo acuerdo, sin pago de desahucios ni nada, tal vez solo avisa de un día para el día siguiente. Derechos del aprendiz pasante, ya se nota de antemano cuáles van a ser. Al azar leeré 3. Gozar de las horas requeridas para su asistencia al centro de educación, porque en la Ley General del Trabajo lo dice así, 28 y siguientes, y además hay un decreto supremo de 30 de mayo de 1936 sobre el tema. Por ejemplo, recibir sus familiares en caso de urgencia médica un llamado de tipo alerta, sin perjuicio de los debidos auxilios que siempre hay que dar. Reglamento de la Ley General del Trabajo, artículo 89 y siguientes, primeros auxilios. O, como es el caso concreto de este modelo, recibir el estipendio acordado. Obligaciones: asistir puntualmente, tal vez, no cometer acciones o omisiones intencionales contra la organización empleadora o sus clientes, sus bienes, sus activos. Aprovechar al máximo los beneficios, asistir puntualmente a las clases teóricas y prácticas, cumplir con las tareas asignadas, lo que fuere. Jornada de aprendizaje: qué días se espera que haya asistencia y en qué horarios. Transferencia: puede hacerse transferencias internas dentro de la propia organización si hay oportunidad a diversas prácticas en diferentes áreas. Confidencialidad: todo lo que se hace pertenece al empleador y se espera que se mantenga en esa categoría de confidencialidad. Estabilidad laboral y maternidad: se respetará la estabilidad, pero en el marco de duración de este contrato, y si en la vigencia aparecen situaciones de paternidad o maternidad, pues el contrato termina con naturalidad, provisto que es parte de los contratos eventuales que no generan inamovilidad por paternidad o maternidad. Decreto Supremo 012, artículo 3, artículo 4, artículo 5. Todo lo que se produce es propiedad del empleador, y siempre nuestros contratos traen prohibiciones, porque la Ley del Trabajo está muy limitada en su artículo 16 y el artículo 9 del reglamento a robos, hurtos, abuso de confianza, pero hay cosas muy propias. Ejemplo: si fuera un hotel donde se está desempeñando la tarea de aprendizaje, por ejemplo, no puede de ninguna manera, por ejemplo, relacionarse de forma directa con clientes VIP, por ejemplo, porque en este hotel vienen esa clase de clientes. O, por ejemplo, no puede de ninguna manera realizar tareas para las cuales no ha sido capacitado, o involucrarse, si fuera industria, con máquinas sobre las cuales no tiene capacitación. Es una idea. Si eso ocurriere, entonces incurre en prohibición, y al ser prohibición genera incumplimiento al contrato y despido con causa justificada, la típica documentación que pide en todo contrato, aceptación y firmas, y ahí termina. Su control de cambios: estamos en este momento en la revisión número 9. ¿Cómo se hace el pago del estipendio? Disculpen. El estipendio se paga en una planilla complementaria. Una planilla complementaria, este es su look. La planilla complementaria de pasantes o aprendices es esta. Planilla complementaria de aporte al ente gestor de salud por aprendices pasantes. Decreto Supremo 5315. Número de trabajador, apellidos y nombres, nacionalidad, cargos, sexo, miren, aprendiz pasante, fecha de ingreso, fecha de retiro, estipendio, 1,000 pesos. Salario teórico, salario mínimo nacional,
Total cotizable, 10% del salario mínimo. Líquido pagable. Líquido pagable. Lo que determina el estipendio. Listo. Entonces tienen un contrato de aprendizaje legal, con afiliación. No necesito visarlo. Bueno, necesito visarlo, pero no hay plazo para aquello. El trabajador, en este caso, está vinculado para eso, captar conocimiento. El empleador no está recibiendo un servicio, más bien está capacitando a alguien y se compromete a hacerlo técnicamente mediante un responsable. Así dice el contrato, y tienen un contrato profesional. Nuestros contratos son profesionales, van adecuándose según la jurisprudencia vaya cambiando o la legislación misma. No son caros, cada uno vale 70 bolivianos, con derecho a 5 años de updates. Están ahora hasta el 27 de abril con descuento a 49 bolivianos. Y el pack mismo se puede comprar por 397 bolivianos con derecho a los 5 años. Bueno, así se implementa un contrato. Ahora, en los siguientes, como habíamos visto, en los siguientes capítulos vamos a ver el contrato de aprendizaje con salario teórico por tanto, sin estipendio, el día viernes 30 de abril y el miércoles 28 de abril el contrato de aprendizaje con salario. A las 20 horas, entonces, tendremos ese programa. Vamos entonces ahora a nuestra segunda parte. Hoy nos toca también ver el contrato a realización de actividad específica dentro de la obra o el servicio. A ver, habíamos visto que había el contrato a realización de obra o servicio. Lo habíamos visto hace un par de semanas, el anterior lunes. Es el primer capítulo de esta serie. Contrato a realización de obra o servicios. ¿Qué habíamos visto? Que hay un trabajador empezando una vinculación para una obra, proyecto, servicio o actividad temporal con una denominación, y el día que dicha tarea, obra, servicio o actividad concluya, cuya fecha es desconocida con exactitud, termina la vinculación. Pues resulta que hay una variación específica. Se le conoce como contrato de realización de actividad específica dentro de la obra o el servicio. Miren el título, contrato de realización de actividad específica dentro de la obra o el servicio. Las partes, todas las cláusulas son idénticas a lo que ya estamos acostumbrados. ¿Quieren ver más detalle? Pido que vayan a la sesión número 1, que está en Facebook, la encontraremos, que está en Facebook, donde pueden ustedes descargar el capítulo. Nuestra página se llama Asesores Legales CP, perfecto. Y entonces vamos un poco hacia atrás. A ver, esto es desde ahora y empiezo a bajar. Siempre hay cosas interesantes en materia laboral. Voy a empezar a bajar hasta encontrar el contrato de realización. El miércoles que habíamos visto para descargarse por YouTube. Contrato a plazo fijo y el contrato de jornalero y de estajero, ¿vale? Seguimos bajando. El miércoles 21, el contrato a plazo fijo y el recibo contrato, perdón, era como publicidad. Bien. Vamos a ver. Vamos a seguir bajando hasta encontrar de qué fecha pueden descargar el contrato a realización de obra. Contrato indefinido estándar del 19, no nos sirve. Contrato indefinido aplicable a vigilantes y personal de seguridad, no nos sirve. Seguimos bajando. Y resulta que el 17 de abril habíamos tratado el contrato de realización de obra o servicio. Lo puedes bajar aquí. Entonces, el 17 de abril apareció el contrato, del cual este es un primo hermano, porque el que estamos viendo ahora se llama el contrato de actividad específica dentro de la obra o el servicio, con todas las cláusulas idénticas, excepto la cuarta, que dice, es un ejemplo, por eso está en otro color, el empleador, por ejemplo, acaba de iniciar las tareas. No, más bien voy a poner un ejemplo un poco distinto. Está con el empleador en curso un contrato para dar servicios a un cliente nuevo. Bien, ese cliente nuevo y sus servicios es la obra o el servicio. Bien, pero necesito de tiempo en tiempo, tal vez solo por una oportunidad, un ayudante específico que haga una prestación. Ejemplo, estamos traduciendo todo una serie de libros. Son 23 capítulos. Los estamos pasando de español hacia francés. Bien.
Y resulta que yo soy la empresa que está haciendo y está encargada de dicha traducción por su especialidad, por tanto he vinculado personas a realización de servicio. O sea, tal vez tengo 3 traductores avanzando. Bien, pero resulta que necesito de un graficador. Alguien tiene que hacerme las gráficas. Entonces contrato a una persona a realización de actividad específica dentro de la obra o el servicio. Es decir, necesito que alguien haga tareas concretas dentro de la obra o el servicio, consistente en la obra o el servicio en todo lo que es la prestación de traducción para un cliente nuestro de 23 tomos de un libro, pero necesito que alguien haga para los tomos 2, 3 y 4, que ya están casi concluidos, su graficación. Me traigo al graficador, contrato realización de actividad específica. La actividad específica en este caso consistiría en nombre de la actividad, gráficas de los tomos 2, 3, 4 y 5, descripción. En los tomos 2, 3, 4 y 5 se necesitan 29 gráficas que tienen que ser hechas a mano. Componentes, puedo anotar cuáles son los componentes específicos. Ejemplo, la gráfica 1, no, tomo 1, el del tomo 2, la página tal, la página tal, la página tal, la página tal. Del tomo 3, la página tal, la página tal, la página tal. Del tomo 4, la página tal, tal, tal. Y la página del tomo 5, página tal, tal, tal. Evento que pone al servicio. Validación por el encargado del proyecto de que las gráficas están bien, ya están digitalizadas y no tienen ningún problema. El día que todas estas gráficas de los tomos 2, 3, 4 y 5 han sido concluidas, se termina el contrato. Dichas actividades en el punto previo tienen una fecha de comienzo hoy y una fecha final desconocida, aunque pues, según lo que se pactó, se analizó y se acordó, sería tal fecha, pero no se sabe, por ahí nos pasamos o por ahí también termina antes. Ello justifica la contratación de personal a realización de actividad específica dentro de la obra o el servicio. Y finalmente la 14ª. Se reconoce como fecha de inicio hoy. La fecha de finalización es el día en que las actividades específicas de la obra, proyecto, servicio o actividad concluyan, incluyendo sus prórrogas, y con él los servicios del personal, según lo que se vio en la cláusula 4ª. También se entiende como fecha de finalización paralizaciones de obra, servicio, prestaciones por situaciones de fuerza mayor. Por ello, llegado tal evento, operará resolución automatizada del contrato. No necesito hacer nada, excepto que tú te pongas una carga, la aconsejamos, en sentido de notificar oficialmente sobre dicha terminación y sus efectos, cosa que desde el momento en que entrego el recordatorio, es un recordatorio, no es un preaviso, ni es tampoco un despido, y el recordatorio lo dice así, se termina. Abriremos el recordatorio, lo buscaremos, pues laboral, contratos laborales, contratos que usamos, contratos a realización de obra o servicio. Buscaremos un recordatorio de terminación para que lo veamos. Recordatorio. Terminación de la relación laboral. Señor tantos, tenemos suscrito con usted un contrato a realización de actividad específica dentro de una obra o el servicio. Las prestaciones que usted se desarrolla es la graficación de los tomos 2, 3, 4 y 5 dentro de nuestro servicio contratado por el cliente de traducción de idioma a idioma francés de dichos tomos. La cláusula tantos del contrato regula, sería la 4ª para nuestro caso del ejemplo, y la 14ª, regulan que la fecha de finalización de la relación será el día en que las actividades vinculadas a lo que se le está pidiendo, encargando, concluyan. En fecha tantos, puede ser a futuro o puede ser hoy mismo, dichas actividades llegarán a su fin, como es conocido por todos. ¿Y qué pasaría si era atrás? Hace 2 días ha terminado, pero yo me he quedado con la carga de la notificación. Entonces, en fecha tantos, dichas actividades llegarán a su fin, como es conocido por el equipo. Por dicha razón y sin ser un preaviso ni un despido, informamos que tal día, podría ser hoy, podría ser mañana, no sé, el día que tú determines, concluirá nuestra relación laboral procediendo a la finiquitación respectiva. Atentamente, tal. Este es un recordatorio, le he ido adaptando, es como si hubiera sido pasado,
presente o futuro, porque el empleador ha determinado en el contrato, como hemos visto, que en la cláusula 14ª hemos visto que el propio empleador ha sido quien se ha puesto la carga de tener que notificar, porque decía, será notificado oficialmente sobre dicha terminación. Ocurrida dicha resolución, se finiquitará. Listo. Entonces ya tenemos entonces un contrato, su uso, su recordatorio. Fin del asunto. ¿Y qué pasa si nuestro cliente nos pide algo extra? Nos pide que además se grafique la tapa y no era parte del acuerdo. ¿Podemos hacer un adendum para que esto también sea graficado? No. No se permitan addendums respecto a modificación del objeto del contrato. Tendríamos que hacer otro contrato. En este caso no podría ser, porque el objeto era las páginas tal dentro de la obra o el servicio. Si yo voy a hacer una gráfica más, tengo que hacer otro contrato a realización de actividad específica, poniendo esta actividad específica. Entonces no se permiten. ¿Por qué? Porque el rato que yo me meto con innovaciones o me meto con cambios respecto a la causa y en específico al objeto del contrato, alguien puede entonces quererlo interpretar y volverlo indefinido por cualquier razón. Entonces no cometemos ese error. Bueno, dicho esto, termina nuestro capítulo del día de hoy. Hoy hemos estado entonces vinculados a dos contratos. Hemos estado vinculados al contrato de aprendizaje con estipendio y al contrato laboral de actividad específica dentro de obra o servicio. Tenemos la próxima semana, el lunes tenemos una entrevista. A ver, vamos a encontrar. El lunes tenemos entrevista. El lunes tenemos la entrevista con Guido Heredia sobre ISO 45001, sobre un nuevo desafío para la gestión del talento humano. Y luego nos pasamos hacia el miércoles con el contrato de aprendizaje con salario, el contrato por la temporada biológica, el viernes 30 el contrato de aprendizaje con salario teórico, por tanto sin estipendio, y el contrato indefinido de comienzo de relación a futuro. Y luego el lunes 3 nos pasamos a gestión del clima y cultura de seguridad con Guido Heredia nuevamente. Y luego vamos cerrando el siguiente miércoles y el siguiente viernes con el contrato de formalización de relación laboral, el contrato indefinido de jubilados, el contrato de actualización de relación laboral y el contrato concurrente con cierre de oro de todas las sesiones. Me despido de ustedes, Cristian Améztegui, abogado laboral, con las sesiones de contratos laborales en uso. Hasta la siguiente oportunidad.